Buenos días, mis hermanos. Es un privilegio estar en la presencia del Señor en este lugar. ¿Está usted agradecido por estar en este lugar, mi hermano? Dile, Señor, gracias porque qué bueno es estar los hermanos juntos en la armonía, ¿verdad? Glorificando al Señor, dando gracias a Dios por tantas bendiciones que Él nos da. Amén. Y una de las bendiciones que Él nos da, el tema de hoy, es estar en la luz, estar en luz o estar en las tinieblas. Y vamos sin más preámbulos, vamos allí al Salmo 119, 105. ¿Cuántos se saben el Salmo 119? No son sino 176 versículos, ¿verdad? Es el Salmo, capítulo más largo de la Biblia. Y habla de la palabra de Dios, de la ley, cuando se deleita en la ley, es una serie de acrósticos con el abecedario hebreo. Bueno, allí es precioso este salmo. Y este salmo allí, Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo podemos repetir, mis hermanos, recordando que este salmo fue escrito donde no había luz eléctrica, ¿no? Y era necesario al ir en los caminos, era necesario llevar, no había linterna con pilas tampoco, era una lámpara, luz. Y dice así, dígalo conmigo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y no hay duda, mis hermanos, que así como se necesitaba la lámpara y se necesita las lumbreras en la oscuridad, hoy nuestro mundo está lleno de tinieblas espirituales. Sabemos esto, ¿verdad? ¿Qué hora tan oscura está rodeándonos, mis hermanos? ¿Qué ataque del enemigo, de las mismas profundidades del infierno? Satanás sabe que le queda poco tiempo y está allí en esta oscuridad espiritual, pero en medio de esa oscuridad está la palabra de Dios que nos alumbra, nos indica el camino, nos dice por dónde debemos transitar. Por eso es que debemos escudriñar su palabra, por eso es que debemos profundizar allí, meternos y que con la ayuda del Espíritu Santo que nos ilumina y que nos lleva a toda verdad, podemos saber qué hacer con nuestras vidas, hacia dónde ir, cuál es el derrotero, cuál es ese mapa que tenemos para ir, vivir y llegar a la vida eterna, mis hermanos. Entre las funciones de la palabra de Dios, vamos a leer algunos versículos que nos indican qué hace la palabra de Dios, qué hace el Espíritu Santo en nosotros por medio de esta palabra, qué hace el mismo Señor Jesucristo, el Padre, ese Dios de amor. En Juan 5:39, el Señor Jesucristo hablándole a judíos, allí, gente que sabía y conocía el Antiguo Testamento, y Él les dice: escudriñad las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, nos lleva a Cristo nuestro Salvador, a Cristo nuestro Redentor. Amén. También la palabra de Dios, Pablo hablándole a Timoteo, allí en su segunda carta, Timoteo 3:15. Y Pablo le dice a este su discípulo, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y como decía mi esposa, qué bueno es enseñar al niño, qué bueno es instruir al niño. Y hay una promesa, esa promesa que dice que aunque fuere viejo, no se apartará de él, y eso se cumplió en Timoteo. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
La palabra de Dios nos hace sabios para la salvación. ¿Por qué? Porque nos muestra a Cristo, nos muestra a ese Dios eterno, a ese Dios que se entregó a sí mismo para darnos vida, vida abundante, vida eterna. Otra de las funciones que podemos encontrar en la palabra de Dios, que hay en la palabra de Dios, dice en Primera de Pedro 1:23, dice, habiendo sido regenerados, ya no tenemos nuestra vieja naturaleza, hemos sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, la misma naturaleza de Dios, dice, por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Amén. Recordemos que Juan 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra es el Cristo mismo. En Juan 1:1 y en 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, se hizo tabernáculo entre nosotros. Él mora entre nosotros y mora en nosotros. Amén. Pero eso, ¿cómo lo sabemos? Porque está escrito en la palabra de Dios. Amén. En Primera de Pedro, allí también en el capítulo 2, versículos 2 y 3, dice, desead como niños recién nacidos. Y un niño recién nacido quiere a toda hora alimentarse, ¿verdad? ¿Con qué? Dice, la leche de la palabra dada sin engaño, esa leche, esa palabra, sin agregarle nada, sin quitarle nada, sin contaminarla. Dice, desead como niños recién nacidos esa leche, esa palabra dada sin engaño, para que por ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Si usted es cristiano, si usted ha nacido de nuevo, esa palabra le ayuda a crecer. ¿Quiere saber un cristiano raquítico? ¿Quiere saber un cristiano débil? Es un cristiano que no profundiza en la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos esa luz, nosotros tenemos esa lámpara que es a nuestros pies, que nos muestra el camino, ¿verdad? En Mateo 4:4 Jesús dijo, escrito está. ¿A quién le dijo esto el Señor Jesús? Al mismo Satanás. Cuando Satanás vino a tentarlo con la palabra, el Señor con la palabra lo derrotó. Allí le citó una parte de Deuteronomio que dice, escrito está, cuando el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿verdad? Y que le dijo el Señor, citándole Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y qué bueno que por más de 1500 años Dios se demoró para darnos esta palabra, para que nosotros podamos escudriñarla, para que nosotros podamos entender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Y otra de las cosas que hace la palabra de Dios, dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es dada por Dios, por el aliento de Dios, por medio de su Espíritu Santo, y es útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Quiere usted aprender acerca de las cosas espirituales? Hay que sumergirse. Para redarguir, porque la palabra es como un espejo que nos muestra en qué estamos fallando. Hay gente que no le gusta leer la palabra, es que porque tiene muchos errores. ¿Sabe cuáles son los errores que muestra la palabra de Dios? Mis propios errores. Me muestra mi pecado. Por eso es que no gustan de leerlas mucho, ¿no? Para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, sea cabal, sea correcto, que hace las cosas con excelencia, es lo que significa ser cabal, enteramente equipado. ¿Para qué? Para encerrarnos allí en la biblioteca y decir, uy, cuántos títulos en divinidades tengo, o lo que sea, o cómo sabe este hermano de Biblia. No,
la palabra de Dios es para que actuemos, dice, para toda buena obra, que Dios ha preparado esas buenas obras para que nosotros las hagamos, no para ganar la salvación, sino como muestra de que tenemos en nuestra vida ese Espíritu Santo que nos llena de amor para ir y predicarle a los demás, hacer buenas obras y que vean a Cristo en nosotros. Amén. Eso es lo que hace la palabra, así, poco, pero qué bueno, eso es estar en luz. ¿Cuántos estamos en luz, mis hermanos? ¿No se alegra usted y dice, gracias, Señor, porque ya no tengo esa oscuridad espiritual, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellos que rechazan esa luz? ¿Qué pasa con aquellos que tienen en poco esa palabra de Dios? ¿Qué pasa con aquellos que no llegan al conocimiento de Dios? ¿Qué pasa con los incrédulos? La misma palabra del Señor nos lo dice. Vamos allí a Romanos 1:28. Porque es la palabra del Señor. Dice así, Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, es decir, una mente que no distingue el bien y el mal. No, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Aquí Pablo haciendo una exposición diciendo que todo hombre es culpable porque la misma naturaleza nos indica que hay un Dios. Todo está allí en el capítulo 1. La culpabilidad del hombre, el hombre gentil. Luego Pablo dice también el judío es culpable. Y dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la consecuencia de no tener en cuenta a Dios, Dios les da una mente reprobada. Y también Pablo allí en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento. Y uno dice, pero ¿cómo es que algo tan sencillo, algo tan evidente, por qué lo niegan? Sí, vamos a ver ahorita unos ejemplos de cómo el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, Cristo, el cual es la imagen del Dios mismo. Mis hermanos, son ciegos de entendimiento espiritual y moral. Eso es lo que dice. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra. Y hace unos años atrás, los que no creían en Dios dicen, no, es que el universo siempre ha sido eterno. Y no, científicamente se ha comprobado que tuvo un principio y que va a tener un final, ¿verdad? El ateo que dice, no hay Dios, somos polvo de estrellas, somos simplemente compuestos químicos, somos productos de la casualidad. ¿Qué? ¿Cómo así? Entonces, ¿la nada produce algo? ¿El desorden produce orden? Pero la ley de la entropía nos dice lo contrario, que todo tiende al desorden, que todo tiende al caos. Pero si ve cómo y son personas que pueden ser muy inteligentes en lo terrenal, pero en lo espiritual tienen como una venda que dice que el Dios de este siglo les ha cegado. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. No se pone a discutir, ¿verdad? Necio espiritualmente. Así puedan tener cuantos premios Nobel o lo que sea, pero espiritualmente son necios. Hay argumentos, mis hermanos, no es el tema de esta enseñanza
llegar a cada argumento. Usted lo puede allí buscarlo. Uno de los argumentos es el argumento cosmológico, que nos habla de que todo comienza a existir, todo lo que vemos, todo debe tener una causa. La causa, que siempre hay una causa por algo. Esa silla alguien la hizo, el árbol tuvo que haber venido de algo, etcétera. Pero el universo comenzó a existir, por tanto debe haber una causa para ese universo, y esa causa tiene que ser de alguien que es todopoderoso, que sea atemporal, porque cuando empezó a existir el tiempo, el universo empezó a existir el tiempo. Alguien todopoderoso, alguien espiritual, y eso es lo que nosotros llamamos Dios. Argumento cosmológico. Otro argumento es el argumento moral. Todas las personas tienen y reconocen un código moral, que es las cosas que están bien y otras que están mal. En cualquier cultura, usted puede estudiar cualquier tribu y siempre hay un estándar moral de qué es lo que está bueno, hacer el bien y qué está mal. Y si el bien y el mal implican un estándar o una ley superior, esa ley requiere un legislador. Y dice, puesto que la ley moral trasciende la humanidad, es algo que está por encima, porque es algo objetivo. Esta ley universal requiere un legislador universal. ¿Y quién es? Dios, que está por encima. Es algo objetivo. El bien y el mal no es relativo, ¿verdad? Bueno, un argumento ontológico, es un argumento filosófico que dice que Dios es un ser tal que nada mayor puede ser concebido. Y un argumento teleológico que dice que el universo, como lo vemos, tiene un diseño tan maravilloso, y si tiene un diseño debe haber un diseñador, y este es Dios. Y hay otros, pero no podemos detenernos, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es una necedad decir que no existe Dios. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque tenemos la palabra de Dios que nos muestra. No crea usted que para ser cristiano hay que quitarse la cabeza. Hay evidencias más que suficientes. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, nos dice el Salmo 19. Otra de las maneras en que el Dios de este siglo ha enceguecido a la sociedad es, por ejemplo, no hacer distinción entre en que simplemente hay hombre y mujer. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. ¿A imagen de quién? De Dios. La sociedad moderna, sobre todo la occidental, porque cuidado, dice usted esto allí en otras sociedades. Si se declara homosexual, lo matan. Pero como estábamos en la sociedad libre, ¿sí? Y hace distinción entre sexo y género, ¿sí? Que el sexo es biológico, pero el género es lo que yo me siento, cómo me siento, el rol que me da la sociedad, y hay más de 100 clases de género, que no solo el LGBTI, sino que es más, bueno, ¿sí? En la práctica, mi hermano, si un hombre dice, yo soy mujer, la sociedad lo acepta. Ah, sí, es mujer ahora. Y si una mujer dice que es hombre en la práctica, bueno, y se mandan a operar y ya toman el aspecto del otro sexo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Por más operaciones que se hagan, nunca podrán cambiar el cromosoma o los cromosomas, que dice que el hombre es X, Y y la mujer
XX. No hay manera de cambiarlo eso. Es más, mis hermanos, los que hacen esa operación tienen que seguir tomando medicamentos y seguir tomando, ¿cómo llama esto? Ayúdame, Olguita. Hormonas, gracias. Hormonas. Porque el día que las deje de tomar, pues ya la voz se le vuelve a empezar a engrosar. ¿Verdad? O vuelve a la mujer y se le ensanchan sus caderitas, etcétera. Es que no se puede cambiar, mis hermanos. Pero, cuidado, dice usted eso. Hay profesores que los han echado de instituciones por contar esta verdad. Porque no, eso no se puede decir. Algo tan simple, tan sencillo. O se es hombre o se es mujer. ¿Qué misterio tiene eso? Pero estamos enceguecidos. ¿Por qué? Porque no tenemos la luz, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Es así o no, mis hermanos? Es lo que dice la palabra de Dios. Mire estos ejemplos. En Argentina, hace unos años, un hombre dijo, no, yo soy mujer y como soy mujer me pensiono 5 años antes. Y entonces fue, dijo, ahora me voy a pensionar porque la mujer tiene ese privilegio de pensionarse 5 años antes. ¿Sí? Como roban los derechos de la mujer simplemente por decir. Hay otro, mis hermanos, esto sucedió allí en Nueva Jersey. Usted puede buscar esa noticia. Yo no vengo aquí a contarles historias para entretenerlos, sino para decirles cómo está el mundo sin Dios. Tenía 27 años. Dijo, yo soy mujer, me tienen que recluir en el centro correccional para mujeres. Pero ¿qué les tocó hacer? Sacarlos de allí y meterlo otra vez. ¿Por qué? Porque embarazó a las compañeras de prisión, por lo menos 2 o 3. Pero la sociedad lo acepta. Otro ejemplo, con eso, hay infinidad de ejemplos, como por ejemplo, un luchador, hombre, casi mata a una luchadora, porque pues, cuando era hombre era del ejército y tenía allí y era fuerte, dejó ¿qué? Se cortó la barba y bueno, se inyectó estrógenos, pero el cuerpo tiene memoria y el cuerpo de la mujer es distinto al cuerpo del hombre, mis hermanos. El hombre tiene más músculo. No es que sea uno superior y otro inferior, no, somos complementos, así el Señor nos creó. Will Thomas se dio cuenta que era mujer, él era un nadador, ocupaba el puesto 462, pero se dio cuenta que era mujer, entonces ya no es Will, sino Lia Thomas. Por supuesto, pasó del puesto 462 al primer lugar. Eso empezó a desbaratar récords. ¿Por qué? Porque somos distintos, mis hermanos. Eso fue en el año 2021, no crea que usted puede buscarlo. Enceguecidos, mis hermanos, verdades tan simples, tan evidentes, pero eso es lo que la nueva cultura hay. No estamos hablando de preferencias, usted puede tener la preferencia que quiera, usted dará cuentas a Dios, sino de biología simple, sencilla, de primer grado, pero no entendemos porque como dice la palabra, Dios les dio una mente reprobada. No solo eso, sino ahora hay muchos que son transespecies. Ya no somos imagen de Dios. Algunos se definen como caballos. Los hemos visto en programas, mis hermanos. Otros dicen, yo soy un tigre y se tatúan todo eso. Eso lo han presentado, mis hermanos.
Otro se mandó colocar unos implantes acá y dijo, "Ay, yo soy transespecie, ahora soy un delfín". Váyase al mar y estése por ahí en medio del mar a ver qué le pasa. Enceguecidos, mis hermanos, enceguecidos. Se me va yendo el tiempo, quiero acortar. Voy a darles una noticia y les voy a leer textualmente. Esto fue el 22 de agosto, ¿hace cuántos días? Salió allí la noticia. Un adolescente de Melbourne, Australia, quien desafió los límites de la naturaleza al decidir identificarse como gato. Oh, ¿y cómo presentan la noticia? Desafió los límites de la naturaleza. Mentira, es simplemente una niña. Qué gato, y tiene la cola, se pone cola y se puso brava porque una compañera le pisó la cola. Fenomenalmente brillante es como ha sido definida la menor australiana, quien además de poseer el apoyo de sus padres en su proceso de autodescubrimiento, también ha recibido todo el soporte por parte de la institución educativa a la cual pertenece, según el informe realizado por The Herald Sun. Está ahí, este es el mundo en que nos estamos rodeados, mundo lleno de oscuridad espiritual, mis hermanos, porque no están en la luz, porque no tienen la luz que es su palabra. Creen que si yo me autoidentifico como algo, la sociedad tiene que aceptarlo. El doctor Núñez es un pastor de Centroamérica y él decía, no porque yo me identifique con algo, tenemos que rodearlo y decirle, sí, no. Dice, si a mí viene alguien con problemas psicológicos y tiene problemas de anorexia, por ejemplo, y me dice, yo me autoidentifico, me percibo como una persona obesa, hágame una liposucción. Él dice, yo no le puedo hacer esa liposucción porque la voy a matar. ¿Entendemos el concepto, mis hermanos? La verdad es una. La verdad es una. Y hay otros, mis hermanos, que dicen, no, ahora yo soy transedad. Yo quisiera tener también transedad, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo más triste, mis hermanos? Que son ya personas mayores. Usted lo puede buscar de 30, 40, 50 y dice, no, es que yo soy un niño, 4, 5, 6 años, y hay personas que los adoptan. Pero ¿saben qué, mis hermanos? ¿Qué es lo peligroso? Este hombre o esta mujer, cuando van a buscar un novio o una novia, ¿a qué edad, de qué edad va a preferir? Pues otro niño. Eso se llama pedofilia. Eso se llama pedofilia. Por eso hay que tener la luz de su palabra, mis hermanos. El último ejemplo que quiero poner es como un niño que, por ejemplo, un niño que ve a su mamá con una falda y se le dio por jugar con la falda. Entonces los padres que son tan avanzados dicen, ay, no, es que él nació con el sexo equivocado. Si pasa o no pasa. Hay unos famosos en Hollywood que hacen eso. Claro, confundidos, imagínense el bombardeo que tienen nuestros niños. Por eso hay que instruirlo en la palabra de Dios. Pero un niño no puede tomar alcohol porque no tiene la capacidad. Un niño no puede votar. Un niño ni siquiera puede saber qué carrera va a elegir. ¿Cómo? Si le dan la opción de elegir su sexo. No, están equivocados, ¿verdad? Y algunos hasta mutilan ese niño. Lo mutilan y después, ¿cuántos se han arrepentido? Y ya no hay manera de echar atrás. Pero mis hermanos, gloria a Dios, porque tenemos la luz que es Cristo en nuestras vidas.
En Juan 8:18 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Comprendemos algo de esto, mis hermanos? ¿Cuánta profundidad hay en Dios? Cuánta profundidad que es a Cristo, la luz del mundo, dice que Él habita por la fe en nuestros corazones. Ese Cristo que es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro salvador, aquel que nos da vida eterna, nos da vida abundante, que nos enseñó allí en el sermón de monte en Mateo del 5 al 7, cómo debe comportarse un discípulo de Cristo, que nos enseña el amor al prójimo allí en la parábola del buen samaritano. ¿Quién es el prójimo? Le pregunta al fariseo y él le dice, le da la palabra del fariseo, nos enseña del reino, de las cosas futuras. Todo eso nos enseña Cristo y está en su palabra. Nos da esa luz, mis hermanos. Nosotros tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo y ahora nosotros somos los representantes de Cristo. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién le está hablando? ¿Qué somos? Somos el referente, digamos, lo que ancla la moralidad. Ya ese relativismo moral no existe, no debe existir en la iglesia porque tenemos valores absolutos. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No existen los cristianos espías, que nadie sabe que sí. No, porque su manera de ser, su manera de actuar, los dichos de su boca no son iguales a los del mundo. ¿Qué tiene usted? No se ha acercado a alguien que le diga, ¿qué tiene usted? Usted tiene algo distinto. Yo quiero tener eso que usted tiene. ¿Por qué? Porque tenemos esa luz, tenemos el Espíritu Santo de Dios, actuamos distinto. Dice, se pone sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ahí debemos empezar nuestro ministerio, en nuestro hogar. ¿Cómo nos comportamos en la casa? ¿Tenemos esa luz? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No discusiones inútiles. No se ponga usted a ganar discusiones. No, es que usted que mire que no. Si le preguntan, presente sus argumentos. Dios no nos mandó a ganar discusiones, nos mandó a ganar almas. Predique la palabra de Dios. Esta mañana les decía, les ponía el ejemplo de cómo hace unos años allí en la Plaza de Bolívar estaban los que estaban a favor del matrimonio igualitario, creo, y los cristianos estaban al otro lado. ¿Y qué hacían los cristianos? Hijos del diablo, arrepiéntanse porque el infierno está para ustedes, ustedes se van a condenar y usted... ¿Usted cree que aquellos van a pisar alguna vez una iglesia? ¿Ese es el amor del cristiano? Si así como Cristo nos perdonó, ¿cómo debemos actuar con los demás, mis hermanos? Dios nos ha dicho que hagamos buenas obras, porque eso es lo que usted hace, ese amor con que usted trata a las personas. Dice que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
usted es distinto. Y así lo hayan criticado. En el momento de dificultad, vamos allí porque él ora y Dios le escucha. Vamos allí porque ella ora y Dios le escucha. Vamos allí porque tengo un problema, pero ella sabe qué hacer. Tiene esa sabiduría. ¿De dónde viene esa sabiduría? De lo alto, mis hermanos. Eso es tener la luz. Tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, a nuestro Maestro. Tenemos a Cristo en nuestros corazones. Tenemos, mis hermanos, esa palabra que da testimonio de Cristo, esa palabra que hace sabio al hombre para salvación, esa palabra que nos regenera, esa palabra que es como leche espiritual para los creyentes, esa palabra que es el pan de vida para los creyentes, esa palabra que cambia nuestras vidas. Mis hermanos, estamos en luz. ¿No se alegra usted por eso, mis hermanos? ¿No se alegra de que usted tiene esa mente de Cristo? Que no está enceguecido. Cosas tan, biología básica y grandes hombres científicos y cuantos premios Nobel no sabe distinguir qué es un hombre y una mujer. Están buscando vida en Marte. Si encuentran una célula, hay vida en Marte, pero niegan que ese ser que ha sido fecundado sea una persona, y están a favor del aborto. Mis hermanos, qué gran privilegio que Dios nos ha dado. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cristo es la luz del mundo. La iglesia tiene ese privilegio de proclamar al mundo que Cristo nos da vida y vida en abundancia. Póngase en pie, mis hermanos. Póngase en pie, vamos a orar. No sé si cantamos eso otra vez. Vamos a cantar otra vez este coro de adoración al Señor. Pero piensen en esto, mis hermanos. Escuche esto. En Romanos 8. Dice que el que no escatimó, 32, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Estamos en un mundo lleno de oscuridad, mi hermano, pero dígalo, confiéselo, diga, estoy con el Dios Todopoderoso. Soy más que vencedor. Vamos adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que lo condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tanto amor, Dios. Gracias porque ahora tenemos tu luz, Dios. Gracias porque esa luz alumbra en medio de las tinieblas de este mundo lleno de caos. Pero tú eres el Dios de amor y misericordia.
Dígale, Señor, permíteme que yo sea canal, que sea bendición, que el mundo vea que así como tú nos has alumbrado, tú puedes alumbrarlos a ellos. Y tú puedes darles vida, vida abundante, vida eterna. Porque a eso tú viniste, Señor. Estoy anclado en la roca que es Cristo, en tu palabra, Dios, y nada nos podrá mover, Dios. Padre, pedimos que en esta semana, dígale, Señor, que vaya de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dígalo, mi hermano, esta semana iré de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Oh, veré tu rostro, tu poder, Dios. Y si desfallezco, tú me sostienes, porque nada nos puede apartar de ti, de tu amor, Dios. Padre, bendice a tu pueblo. Y esa bendición de lo alto, la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Amén y amén. Dele esa gloria a Dios. Dele ese aplauso al Señor. Y recuerde que tenemos una cita en 8 días. Pero no venga solo. Seamos canales. Porque somos ¿qué? Somos luz. Estamos en la luz que es Cristo Jesús. Bendiciones a todos mis hermanos. Dele un abrazo a alguien, o estreche la mano de alguien, o dele un puñito a alguien. Recuerde que somos parte de la iglesia del Señor, la Iglesia Cristiana Internacional Emanuel. Comprados con la sangre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Bendiciones a todos mis hermanos.